sociedad cerrada, ¿no? Donde los ciudadanos comparten un estatus de igualdad y se piensa utilizar para ver qué condiciones son las justas y las equitativas para promover la cooperación social, de qué manera eso se puede trasladar a una discusión sobre la legitimidad en el uso de la fuerza, ¿no? Para tener control sobre un territorio específico que está en disputa entre estados, uno de jure y uno de facto. Entonces me interesaría mucho escuchar, me imagino que de eso va a versar la siguiente presentación. Entonces demos la palabra al doctor Jorge Emilio Núñez. Él es doctor en filosofía de la School of Law en la Universidad de Manchester. Es profesor en Derecho en el Reino Unido desde el 2012. Actualmente es profesor en la Manchester Law School, Manchester Metropolitan University, y entre otras de sus funciones están que es titular de Derecho y Sociedad, titular de Derecho en la Unión Europea en varios programas, es titular también de la Cátedra de Derecho de la Universidad Europea en Hong Kong, es titular adjunto de la carrera de Derecho, eso es part-time. Sus publicaciones internacionales son diversas en las áreas de filosofía del derecho, derecho internacional público y relaciones internacionales en 3 idiomas, castellano, inglés y ruso. Es conferencista y ha hecho múltiples presentaciones internacionales a nivel internacional. Démosle la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Una cosita que quería agregar, este año cumplo ahora en agosto 20 años dando clases, porque en realidad empecé a dar clases en Argentina. Eso lo quería resaltar, eso me parece lo más importante de mi carrera, que empecé en Argentina. Primero, no voy a extender más de media hora, digo media hora porque sé que hablo mucho y el tema da para mucho, entonces preferiría dar tiempo a la discusión. Primero, gracias a mi amiga Marichuy por organizar todo esto, por la invitación. Gracias a Francisco, y el nombre de Francisco a toda la UNAM, por haberme invitado, Pamela Itzel por haberse tomado el trabajo de leer la obra y las reflexiones, Yusara por brindarme tu casa, muchísimas gracias, y a todo México. ¿Por qué digo esto? Ahora voy a hacer alusión, una pequeña corrección. El libro no es sobre Malvinas, si bien soy argentino, no me considero argentino, primero latino, después argentino, y después voy a explicar por qué. Justamente vengo la semana pasada de Tijuana y voy a hablar un poquito de esto también. El libro propone una discusión teórica y una solución no a Malvinas, sino a todo conflicto soberano, desde Israel hasta Tíbet, desde Quebec hasta la frontera con Tijuana. Y una cosa anecdótica que me resultó muy graciosa, ir a Disneylandia y el Pato Donald con el gorrito de México, y estaba pensando en Trump. Si Trump lo viera, ¿deportaría al Pato Donald? Este tipo de cosas ridículas. Estar en San Diego y ver a la Virgen de Guadalupe con Juan Diego, en San Diego. Me parece este tipo de cosas que tienen que ver con las reflexiones que propongo en el libro, ¿sí? Que son reflexiones puramente filosóficas y morales, pero que tienen un contexto real. ¿Por qué un contexto real? Porque soy argentino, 41 años, 30 años de mi vida en Argentina, 11 en el Reino Unido, y a veces lo que uno ve en el Reino Unido, en la superficie de inclusión, lo vivimos nosotros acá. Nosotros somos más inclusivos, nosotros somos más inclusivos que el Reino Unido, nosotros somos más inclusivos que la Unión Europea. Es una lástima que no lo veamos. Cuando los latinoamericanos nos demos cuenta, Trump no va a jugar con nosotros. Cuando los latinoamericanos nos demos cuenta, Venezuela no va a suceder. Porque ese tipo de problemas lo tenemos que solucionar nosotros como bloques y no permitir a fuerzas foráneas entrar en el territorio. Por eso me parece una vergüenza, por ejemplo, el gobierno argentino que ha avalado la política de Trump. Eso lo digo ya como argentino, es una vergüenza. Como latino me parece una vergüenza que los latinos no hagamos algo con respecto a Venezuela. Hoy Perú está haciendo algo con respecto a Venezuela, ¿sí? Es el único país latinoamericano que hoy está ofreciendo. Y no propongo intervención, que Maduro haga lo que quiera. Los venezolanos lo han aprobado, lo han elegido, ¿sí? Lo que propongo es dar una solución justamente a esos venezolanos que han decidido dejar Venezuela, porque hay venezolanos prostituyéndose para darle de comer a los hijos en otros países. Y todos sabemos eso, es un secreto a voces. Ahora sí, un poquito esa reflexión me permití, ahora vamos al libro. El libro, no necesitan comprarlo, así que no se hagan problema por eso. Si lo quieren comprar, está en Amazon, en eBay, se vende, gracias a Dios, en Japón, en Sudáfrica, etc. ¿Por qué digo esto? No necesitan comprarlo. He firmado por el 5% del libro,
sobre las ventas, ese 5% va a Latinoamérica. Como argentino decidí no enviarlo a Argentina, va a Brasil. El 5% va a la Fundación de Yuya Meneghel en Brasil. ¿Por qué a la Fundación de Yuya Meneghel? Porque la conocemos todos y sé que ese dinero no va a ser tragado por ningún gobierno. ¿Sí? Es simplemente eso. Creo que nosotros debemos empezar a hacer el cambio, no esperar a que nuestros gobiernos hagan el cambio. Y esto creo que es un grano de arena. Así que el 5% íntegro de las ventas que yo recibo va a Brasil. Los artículos en español, en castellano, en ruso, la mayoría ya están, o abstracts, en el blog. Así que si quieren gratuitamente, está en el blog, lo pueden bajar. Si tienen alguna pregunta, ahí les dejo las tarjetas porque no va a alcanzar el tiempo quizá para responder todo. Envíen un mail, contesto todos los mails, y si no en Twitter. O cualquier otro medio, un café o cualquier otro medio. Esto lo uso dependiendo las presentaciones. Esta presentación tiene que ver con la última de la primera parte de presentaciones. Y decidí los países, decidí no empezar por el Reino Unido, decidí no empezar por Estados Unidos. En octubre estoy invitado para ir a Yale, a presentar el libro en Yale. Justamente Tomás Pogge leyó el libro, que es uno de los hijos de Rawls obviamente fallecido. Tomás Pogge leyó el libro y me invitó a Yale a presentarlo justamente. Pero la decisión fue empezar por otros países, por países soviéticos o exsoviéticos, comunistas, por Latinoamérica, por los países que me interesa que empiecen a tener voz. No solamente escuchar, como bien decía, coincido completamente, soberanía es anulado en Angloamérica. Entonces empezar a nosotros proponer el juego. Eso es un poco lo que tiene que ver el tour. Empiezo por Rumania. Este no es un showing off, es simplemente explicar el sentido. Empiezo por Rumania, uno de los países más pobres de la Unión Europea, hoy totalmente discriminado en el Reino Unido. Si sos rumano, sos mal visto en el Reino Unido hoy. Sos un pickpocketer, ¿sí? Es exactamente cómo se estigmatiza al rumano. Empecé por Rumania. Me han preguntado incluso después, he ido a Budapest, he pasado por Latinoamérica, me han preguntado ¿por qué Colombia? ¿Por qué presentar libros por Colombia? Y he contestado en Inglaterra, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, y termino esta charla justamente en México en esta parte de las presentaciones. El libro, muy bien resumido, Pamela, muchísimas gracias, me has hecho un favor porque ahora puedo ahorrar tiempo para hablar del capítulo 6. Brevemente me voy a referir a el resto de los capítulos sin hacer mucho hincapié porque Pamela ha sido brillante en resumirlo, y voy a hacer hincapié en el capítulo que a mí me interesa, que creo que es el mayor aporte en lo personal, que es el 6, en donde aplico la metodología rawlsiana. El libro tiene 3 partes. La primera parte tiene que ver con las posibles críticas y los 2 elementos conceptuales necesarios para mi obra, que son el concepto de soberanía y la metodología rawlsiana. Invierto el orden. En el libro tienen un orden inverso simplemente por practicidad. Invierto acá el orden. Metodología rawlsiana. No utilizo la teoría de la justicia de Rawls. Utilizo su método, el procedimiento que él usa. ¿Por qué? Porque él intenta, siguiendo un poquito lo que dice Francisco, él intenta proponer un juego. Intenta proponer un juego sin tener, por una razón simple, ser humano, un tiempo limitado en esta existencia. Intenta poner un juego bastante amplio. Una de las críticas, que coincido con vos, correcciones, viene de los feministas. Entonces lo que hago es tomar esa metodología para utilizarla en otro campo que él no es que no se haya animado, simplemente no lo ha trabajado. Existe, también hago alusión en capítulo 1, un pequeño libro, The Law of Peoples, el derecho de gentes, de Rawls también. En la realidad, si uno lo contextualiza con la historia, ese no era un libro, simplemente fue un discurso, como el que estoy haciendo hoy acá. Ese discurso fue impreso a manera de libro. Y se le ha criticado mucho a Rawls y su interpretación de la justicia a nivel internacional porque ese libro es incompleto. Por supuesto que es incompleto, porque nunca fue destinado a ser una publicación monográfica. Fue simplemente un discurso de cómo Rawls hubiese imaginado que aplicaría su metodología a nivel internacional, ¿sí? Y acá no vengo a defender Rawls, es simplemente hacer alusión a que él solamente tocó el tema internacional en ese punto, ¿sí? Hago algo más específico, uso su metodología, que voy a explicar después, ahora no me voy a explayar, en el capítulo 6, para poner solución a todo conflicto de soberanía con ciertas características. El otro tema, ahora relaciono capítulo 1 y 2, soberanía, el concepto madre. Si vamos a hablar de una solución, que lo que voy a proponer es soberanía compartida egalitaria, sería la traducción, no igualitaria, egalitaria, y después voy a explicar por qué egalitaria y no igualitaria. El concepto madre y el que mayor problema nos trae es la soberanía. ¿Por qué? Porque clásicamente y aún hoy entendemos soberanía como un concepto absoluto, ilimitado, no compartible.
Acá lo que hago es un análisis bien, Pamela, de nuevo, conceptual e histórico. No voy a hacer alusión a esto, Pamela lo explicó brillantemente. Lo que voy a decir es simplemente que cuando hablamos de soberanía y comparamos simplemente el Oxford English Dictionary y el diccionario de la Real Academia Española, parece ser que la definición literal es la misma. No es cierto. ¿Por qué? Tenemos una definición sociológica también. Y siempre pongo el ejemplo británico-argentino porque son los ejemplos que me tocan vivir y me han tocado vivir y los puedo hablar no solamente desde lo conceptual, sino desde la experiencia. El británico va a definir ese concepto desde el libro, desde el diccionario, desde la ciencia que le toque o que le ocupa. El argentino va a incorporar siempre pasión a ese concepto. El ejemplo clásico, Malvinas. Malvinas es parte del ADN argentino, ¿sí? Como Gibraltar es parte del ADN español. ¿Me explico? ¿Sí? Creo que San Andrés. San Andrés, hoy me entero cuando doy la charla en Colombia, Colombia no acepta la resolución de la Corte Internacional de Justicia con respecto a San Andrés, Nicaragua y Colombia, los que están en tema, que esta tesis también es aplicable a San Andrés, por cuanto San Andrés es parte del ADN colombiano, ¿sí? Hay otros factores que no son tomados por los angloamericanos, no porque no sientan, porque son diferentes, y de esto no estamos hablando, que es lo que propongo en esta conceptualización de soberanía. El otro gran tema, que es lo que trato de hablar, y algo presentó Pamela, el tema interdisciplinario. Mi background es abogacía. Gracias al derecho a estar en el Reino Unido, comienzo a incorporarme a las ciencias políticas. Y lo que intento hacer es justamente una obra que utilice el lenguaje del abogado, pero que sea también para los politólogos. ¿Por qué? Porque los conceptos que usamos, si bien parecen ser similares, no lo son, ¿sí? El mejor ejemplo, de nuevo, relacionado con soberanía, autodeterminación. ¿Por qué los malvinenses, por qué los israelíes no tienen derecho a autodeterminación? Como abogado, y acá me divido en dos, ¿sí? El abogado del diablo. Como abogado no tienen derecho a autodeterminación. Aquel que está versado en internacional público y conoce el derecho de la autodeterminación, esas poblaciones han sido implantadas. Ya está, como abogado no tienen discusión en este tema, ¿sí? Y es el gran problema de Argentina, que el británico le contesta como politólogo, ¿sí? Digo Argentina porque pasa en España pasa exactamente lo mismo, pasa en Cachemira también, ¿sí? La respuesta es que se la, pero los derechos humanos nada en este tema para un abogado, porque estamos hablando del concepto de autodeterminación, ¿sí? Bien definido por Naciones Unidas. Ahora vamos a extendernos, no somos solamente un mundo de abogados, a ver si caemos de una vez por todas, a ver si bajamos el ego, que es un poquito lo que hablábamos con Marichu y Yusara. Hay otras ciencias. El politólogo va a tener una interpretación más generosa de la soberanía, ¿sí? Más generosa de la autodeterminación, por cuanto va a incorporar poblaciones como las que están en Israel, poblaciones nómades, casos como las fronteras, ¿sí? Que el abogado no va a incorporar, ¿sí? Entonces me parece interesante, y me pareció interesante plantear este juego, ¿sí? Este juego multidisciplinario. Entonces un poquito lo que hago es eso, a través de un análisis conceptual e histórico, lo que demuestro es que no ha existido momento histórico ni concepto alguno de soberanía en el que la soberanía haya sido absoluta. Parto desde antes de la Biblia, incluso hablo de textos bíblicos también, incluso Dios en la Biblia no es absoluto, él mismo se autolimita. ¿Por qué hablo de Dios? Justamente sin ser católico, cristiano, musulmano, budista. Simplemente para hablar de que el concepto de soberanía parte de esa base, de una base religiosa. Como cualquiera sabe, los tres